Bienvenida. Welcome to this second web activity, second web conference. Alejandra and Diana. Diana. So here we have territorium. English that works too. Contenido del curso. Proyecto. Activity 2. Okay, schedule. Today, July the 22nd, we are on learning activity 1 until 24th, next Sunday. And remember that we're doing these activities forum my eating habits and describing my kitchen. And that I explain everything in the first and last web conference held on July 12th. And for this learning activity, you are going to learn to narrate the experience, past experience, using the past. Vamos a trabajar con el pasado simple. And the activities you're going to do are telling a story, which is the interactive activity, and memorable moments, and my favorite vacation. So let's go to the evidence. Memorable moments and the blog. Remember that you find the activity here and you send it through here. Entonces la vamos a abrir, vamos a descargar la actividad, descargamos la actividad y la enviamos por ahí. Cuando le decimos ver evidencia, se activa el explorador de archivos y ya la suben. Memorable moments. Esperemos a que se cargue un momentito. Mientras abre. Listo, ahí abrió. Entonces, en esta actividad, Memorable Moments, dice, in this evidence, you will have to record an audio file. Esto es algo que estábamos hablando en la videoconferencia anterior de nivel 4. Y es que siempre como que lo pasan por alto. Por pereza, por miedo, Y es súper importante que ustedes graben su voz hablando en inglés para que ustedes vayan desarrollando habilidades comunicativas. ¿Sí?
I'm sorry. Entonces dice, please record the questions and the corresponding answers, changing the highlighted words or changing the highlighted in bold. Están pues como de alguna forma subrayadas, ¿no? Pero es como el efecto de la edición de contenido. Entonces, acá ustedes lo que van a hacer es contestar estas palabras, ¿cierto? Completar estas respuestas siguiendo esta pregunta. Este ejemplo que tenemos como respuestas y preguntas. Entonces, when were you born? ¿Cierto? Cuando yo pregunto when were you born, yo como voy a dar la fecha completa, pues utilizo LON y eso ustedes vienen aprendiéndolo desde el nivel 1. El uso de on, in, at, ¿cierto? Cuando hablábamos de las rutinas, cuándo usar on, cuándo usar in. Entonces, acá yo utilizo I was born on y doy la fecha completa. ¿Cierto? Cuando yo pregunto where were you born, la respuesta ya es I was born in, porque yo ya voy a hablar del lugar. Entonces, digamos que esta edición de contenido de alguna forma ayuda a que ustedes puedan, si lo hacen bien, como hacer, no cambiarlo para que no lo hagan pues con traductores en línea, sino conservar la estructura para que su cerebro la vaya como identificando y se vaya acentuando. Entonces ahí tenemos cerca de 12 preguntas. Y lo que van a hacer es que van a colocar acá la grabación, el link de Buckaroo. Yo siempre les pongo el mismo tutorial. Ustedes saben que los profesores trabajamos con este porque es súper sencillo. Simplemente darle grabar y automáticamente se genera un link. Entonces solamente es copiar el link y es muy práctico también a la hora de calificar. No hay que descargar archivos. Entonces, bueno, estas son preguntas relacionadas con memorable moments. Y vamos a hablar de pasado. Yo ahorita se los explico en el material, no se preocupen. Acá tenemos la segunda evidencia. La segunda parte de esta evidencia, ¿cierto? Se llama My Favorite Vacation. ¿Y qué es lo que debo hacer? Describe your favorite vacation. Include dates, places you visited, activities you did, means of transportation, some pictures, can be unreal, and any other information you consider relevant. Entonces, por ejemplo, con quiénes fueron, si disfrutaron o no disfrutaron de esas vacaciones. Simplemente le dan type. Y algo como importante para considerar, a la gran mayoría les queda súper bien esta actividad. Y algo que también comentaba en el nivel 4, o sea, es súper complejo que lleguen a nivel 4 y no sepan hacer uso de las estructuras básicas, porque hacen un uso desmedido de traductores en línea. Entonces el traductor en línea generalmente les pone súper bien el pasado porque el pasado es una única, es súper fácil porque solamente tiene una única conjugación para todas las formas. Pero uno logra identificar cuando algo ha sido pasado. Como profesor de inglés, yo por ejemplo, identifico fácilmente cuando algo ha sido pasado por un traductor en línea. Entonces, como algo a considerar es, pues no sé, a estas alturas, después de todo lo que nos ha enseñado la vida también de manera colectiva después de pandemia y todo, como que a estas alturas no tiene sentido como seguirnos mintiendo a nosotros mismos. O tampoco qué sentido tiene estar en cursos
para, para simplemente obtener un certificado. ¿Sí? O sea, como este tiempo que estoy invirtiendo, eh, ¿qué provecho le estoy sacando, no? O sea, no estoy haciendo nada, no hice nada, ve, tengo 5 certificados y no sé nada, no hice nada, pero me gradué de la tecnología. Entonces, como, bueno, aspectos a considerar. Es importante que como usted está hablando en pasado, que los verbos estén en pasado, que la conjugación esté en pasado. Vamos a mirar el material. Esto es lo que tienen que hacer en estas evidencias. Cuando vamos al material, se llama what happened, ¿cierto? Está en pasado, porque eso es lo que vamos a trabajar. Recuerden que ustedes encuentran la versión multimedia y vuelvo y les insisto, revisen la versión multimedia, porque la versión multimedia, para desarrollar la habilidad de hablar un idioma, pues hay que desarrollar las 4 habilidades, ¿cierto? Hay que saberlo leer, escribir, hablar, escuchar, entender lo que se dice, ¿no? Entonces, acá tengo el listening, que puedo ir leyendo y siguiendo. Was, were, dates, years, decades, and centuries. Simple past tense. ¿Sí? Y lo puedo repetir cuantas veces quiera y me puedo, ¿ves? ¿Será que yo puedo, se me escucha como yo escucho a la grabación? Me voy a grabar. ¿Mm? Y luego me escucho. Obvio no, ¿cierto? Pero ahí el cerebro empieza a hacer relaciones. Ah, yo dije acá learned. Puse una D donde no había, y cuando yo lo escucho a él, él dice es learn. Y voy a ir haciendo las correcciones, y cuando yo tenga que decirlo nuevamente, ya no voy no se me va a trabar la lengua para decir learn, ¿sí? Se me puede decir learn. Y así con palabras, por ejemplo, esta como tan, ay, esto como se, ¿cierto? Que a veces uno se enreda para nombrarlas, sobre todo cuando estamos aprendiendo, ¿no? Subordinated. Subordinated. A veces uno se enreda para decir algunas palabras porque son muy largas, no reconoce el acento y bueno, son aspectos que ustedes pueden trabajar. Tenemos acá la contextualización, ¿cierto? Ejercicios, práctica y la pronunciación. Me parecen excelentes esos ejercicios de pronunciación que ustedes encuentran en este material. Bueno, vamos a ir a la versión descargable. Recuerden que encuentran unos ejercicios adicionales para trabajar. Vamos a trabajar el pasado simple. Me avisan si se congela, porque acá me dice que yo tengo el internet inestable hoy. Ahí no está ahí aún no está cargando la página, está demorado. Pero cualquier cosa, si se les queda pues así como en negra, que a veces se queda negro, se queda congelada, me avisa. Vamos a trabajar verbos en pasado, vamos a trabajar el was were. Recuerden que siempre cuando hablamos en inglés utilizamos la estructura básica, que es la estructura de la oración. Y siempre una oración que debe tener, y es un error que cometemos mucho como en los primeros niveles, deben tener un sujeto y un verbo, al menos.
Por supuesto que como estamos aprendiendo, pues entre más rica sea la información, mejor, ¿cierto? Entonces esos complementos, yo voy a utilizar un sujeto, voy a hablar primera persona, singular, yo, segunda persona, singular, tú, tercera persona, singular, de ella, de él, sí, de esto, la situación, la clase, el pasado en inglés. Mm, tengo, tengo como que la garganta muy delicada y ya llevo mucho rato hablando. Entonces por eso estoy así como toda despacio. Y el verbo va a ir en pasado, porque vamos a hablar de pasado simple, past simple, pero siempre es importante poner el sujeto. A veces no lo ponemos. En inglés es súper importante porque en español no tanto, porque español tiene una conjugación para cada sujeto, en inglés no. El inglés, la conjugación es súper sencilla. En pasado, por ejemplo, utilizamos una sola conjugación. Entonces, cuando yo digo rested a lot, haciendo referencia a que descansé, acá yo no sé de quién me están hablando. ¿Quién descansó demasiado? Fui yo, fue él, ¿sí? Fuimos todos en nuestra familia. Ay, ese miércoles, pues festivo a mitad de semana, cayó así de perla, we rested a lot. Entonces, por eso, bueno, por eso vuelvo y les repito, sujeto, verbo, complemento. Los complementos, por ejemplo, esto es un complemento, puedo decir demasiado. When, ¿cierto? Yesterday o 2 days ago on holiday. Wednesday, on Wednesday, July the 20th. ¿Sí? Y acá, como estamos hablando del pasado, esos complementos, yo voy a complementar esas oraciones que yo voy a construir con eventos pasados, o sea, hablando de fechas, de años, décadas, centurias, siglos, ¿cierto? Vamos a revisar la forma regular e irregular de los verbos en el pasado simple. La actividad, recuerden la actividad que vamos a hacer, que ustedes van a hacer, se llama Memorable Moments. Es un vocabulario con algunas preguntas para hablar de esos momentos memorables. ¿Mm? Y algunos conectores para empezar como a, a aumentar, incrementar la habilidad, la riqueza del lenguaje, ¿no? Ya no solamente sujeto, verbo, complemento, sino oraciones un poquito más compuestas complejas. Y al final tienen un vocabulario de vacation. Entonces no nos vamos a quedar en el vocabulario, solamente como en la parte substancial. Entonces esto es un repaso. El presente simple, I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, que es el repaso del el verbo to be. Porque recuerden que en presente y en pasado tenemos el verbo to be, que es un verbo que es como el primer verbo que se aprende, personal information, porque es con el que, a través del cual yo expreso quién soy y expreso quién es cada uno de nosotros presentes acá o las personas que me importan, ¿cierto? Mi familia, con el verbo to be. Y tiene una conjugación que es diferente a la de los otros verbos del presente simple, en el presente, ¿sí? Entonces, los otros verbos pues van a tener dos conjugaciones y este verbo tiene tres. En el pasado pasa igual. El verbo to be tiene dos conjugaciones, ¿cierto? Was, were. Entonces, por eso acá tenemos un pequeño repaso del verbo to be. Y los otros verbos tienen una sola conjugación, ¿cierto? Que es la ed, si es regular. Si es irregular, pues es irregular, es decir, que no sigue la regla ed.
Entonces, acá tenemos to express the ideas in the past tenses. A ver, ¿qué acá me estaba diciendo? Verb to be in the present tense. In English, the verb to be is used to express who one is and where one is. The conjugation of the verb to be is the following, lo que les estaba hablando en español. También lo utilizamos to express the same ideas in the past tense. Who someone was or were, who someone was or where someone was. ¿Cierto? ¿Quién fue o dónde estuvo? Recuerden que es to be, o sea, ser y estar. We use the verb be in the past tense as is shown below. Was and were. Entonces ahí es empezar a recordar, porque ustedes ya han estudiado inglés en el colegio, en muchas partes, ¿cierto? A veces los cursos que hacen online, todo eso. Es recordar con qué pronombres personales utilizó esta conjugación y con cuál esta otra. You, we, and they were. Recuerden que el verbo to be, por ser especial, ¿cierto? No necesita auxiliar y yo puedo preguntar con el mismo, puedo negarlo sin problema, no tengo que poner nada para ponerle el not. Yo puedo decir, I was at the party. Yo puedo decir, I was not at the party. You were at school. Yo puedo preguntar, where were you? ¿Sí? ¿Dónde estuviste? Where were you last night? Por ejemplo, así como al novio que se perdió. Where were you last night? ¿Sí? ¿Dónde estuviste? O yo puedo preguntar, acá estoy utilizando el WH, ¿dónde? O yo puedo preguntar directamente, were you at school this morning? ¿Estuviste en el colegio? En la escuela. Entonces acá tenemos ejemplos del uso del verbo to be en pasado. I was a good student, you were a beautiful baby, now you're ugly. No. Mentiras, mentiras. He was my best friend when we were kids, pero es como típico entre amigos, ¿no? Como que tú eras muy bonito de chiquito. Pero de chiquito. La tenemos la interrogativa. Yo acá tengo una presentación y en esta presentación pues está mucho más resumido todo. Pero está bien que sigamos este, ¿sí? Y la interrogativa, ¿cierto? Que iniciamos con el verbo to be. O sea, ahí van a encontrar muchísimos ejemplos. Vamos a revisar así con rapidez esto de years, decades and centuries. Porque estoy hablando de eventos en el pasado, ¿cierto? Hablar del pasado, puedo estar hablando de ayer, de lo que hice esta mañana, de la videoconferencia de ahorita, de lo que ya pasó, pero puedo estar hablando también de, for instance, I am 42 years old. That's a lot of time, ¿cierto? 42 años, o sea, si yo les hablo de mi niñez, les voy a hablar de mi niñez hace 30 años. Entonces, en el caso de los chicos que están acá, que tienen 7, 15, 12, pues todavía no han abarcado como todo ese tiempo. Pero cuando hablamos del pasado, hablamos del pasado, o sea, no solamente de ayer, de una semana, sino también, por ejemplo, de nuestra niñez, para los que estamos ya adultos, en edad adulta, o en la historia de la humanidad de los que estuvieron antes de nosotros, los ancestros.
los que llegaron a poblar estas tierras que hoy nosotros pisamos, ¿sí? Entonces, por eso, hablar del pasado implica también aprender a hablar de las fechas. Tenemos, recuerden que en inglés, en español nosotros decimos 1983. ¿Mm? En inglés yo los menciono de dos en dos. Yo digo 1983. Es mucho más práctico que ponerme a decir 1983. No, ¿cierto? No, el inglés es práctico. Entonces yo lo utilizo, yo lo menciono de dos en dos. 1983, 1700, 2004, 2014. Entonces vea que está de dos en dos. Así los menciono las fechas. Cuando voy a incluir la fecha completa, recuerden que como en español yo puedo ponerlo así. Yo puedo decir marzo 7, puedo decir 7 de marzo, ¿sí? Igual. Lo importante es cierto, como el que yo digo acá, importante para tener presente es que yo estoy utilizando no los cardinales, sino los ordinales. O sea, yo estoy diciendo el día 7 de marzo. En español le decimos el 7, punto. En inglés no, tiene que ser el 7 de marzo. Por eso yo digo 22nd, today the 22nd, yo no digo 22. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Entonces yo digo March the 7th, 1600. O puedo decir the 7th of March, 1600. Lo mismo puedo decir acá, the 22nd of June or June the 22nd, 1939. Lo mismo, December the 15th, 2013. O puedo decir de la otra forma, the 15th of December 2013. Es como cuestión de practicar. Recuerden lo que ya les dije, lo de la preposición, el on. Y recuerden que si voy a decir solamente el año, voy a decir in. Entonces, on siempre cuando yo incluyo el día. Yo digo on Friday, on Tuesday, on Saturday. El día también, si voy a decir el 10 de octubre, entonces yo digo on my birthday is on October the 10th. On the weekend. In lo voy a utilizar para meses y años. In July, in 2011. Entonces era lo que les mostraba en Memorable Moments. Acá tenemos un recorderis o un vocabulario para hablar de las décadas. Obvio, esto es cuando estamos hablando de las décadas de 1900. Ya vamos en el 2022, o sea, ya también vamos a empezar a hablar también de las décadas del nuevo milenio. Pero en historia reciente, no muy lejana, utilizamos the 20s, the 30s, the 40s, the 50s, 60s, 70s, 80s, 90s para hablar de las décadas, ¿sí? Y sobre todo en el mundo musical, que es algo que nos apasiona a todos y que nos toca a todos, ¿no? Entonces, hablamos, por ejemplo, de las modas de 70s, por ejemplo, yo que soy de los 70s, pues recuerdo las modas locas de los 70s, de los rockeros, ¿cierto? De 90s. Bueno, y tenemos algunos ejemplos. Hablamos también de los siglos y podemos decir, ¿cierto? The 21st century. Bueno, ahora sí,
empezamos con el tema que es el pasado. Entonces recuerden que el pasado es cuando yo hablo de algo que ya pasó, una acción. Viene la línea del tiempo, pasó algo, continuó y estamos en el presente y va a continuar en el futuro. Es un punto específico en el pasado. Y que yo lo utilizo con un verbo que va en pasado y es una única conjugación. Sencillo. Affirmative sentences, muy fáciles. Yo digo, ¿cierto? I rested a lot last night. Dormí muy bien. ¿Cuál es el verbo? El verbo es descansar. Y lo puse en pasado, es un verbo regular, ed. ¿Sí? Si lo voy a poner en negativa, y voy a poner otro ejemplo, I did not sleep last night. ¿Eh? Perdón, niños, que estoy acá. Last night. El verbo entonces dijimos en afirmativa que era ¿cuál? El verbo rest, descansar. Acá en la negative sentence estoy utilizando el verbo que se llama sleep, dormir. Entonces, yo lo que lo estoy haciendo para poderlo negar, le estoy colocando un auxiliar. Es decir, que cuando en la afirmativa, verbo en pasado, en la negativa, auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Did. ¿Cómo va el verbo cuando va el auxiliar? Va normal. Y acá estoy diciendo, no dormí anoche. Como para no poner las mismas oraciones de siempre, ¿sí? Siempre ponemos las mismas los profesores de inglés, como que nos casamos con... No encontramos más oraciones, ¿cierto? Entonces hoy les estoy colocando una relacionada con las llamaradas solares. No sé si a ustedes les pasa, pero muchas personas cuando hay mucho movimiento solar no duermen. No duermen muy bien. O se enferman o algo también que es muy común es que les da mucho dolor de cabeza. Entonces, por eso estoy colocando estos ejemplos, unos ejemplos sui generis, ¿cierto? Diferentes. Entonces, el verbo va normal, ¿cierto? Solamente cambia el auxiliar. Pues el no cambia el auxiliar porque es el mismo, pero le tengo que poner el auxiliar para poder negar. Y tenemos interrogative sentences. Para estas oraciones interrogativas, lo mismo. Voy a utilizar el auxiliar did para poder preguntar. Entonces, yo les puedo preguntar a ustedes como, yo les puedo preguntar, were you at class this morning?